Esperar tantito que lleguen los demás. Y ahorita continuamos. Ok, ya que sí llegamos. Ya como última parte vamos a ver esos últimos dos, son como dos, tres temas, están súper chiquitos. Dice, el modelo de adquisición del conocimiento según la filosofía. En el conocimiento se halla frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros, que permanecen en ellos eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto permanece a la esencia del conocimiento. En este caso, la función del objeto consiste en aprender el objeto. Lo del objeto es ser aprensible y aprendido por el sujeto, no en el objeto, sino en el sujeto. Cambia algo por obra de la función del conocimiento visto desde el objeto. El conocimiento entonces se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto. ¿Le entendimos a esto? ¿O alguien tiene dudas? Prácticamente, no sé, podemos poner un ejemplo muy, ¿cómo se dice? Muy burdo. Cuando nosotros vemos algo nuevo, imaginemos un bebé, porque un bebé es un ser humano con no todas las capacidades desarrolladas, pero digamos que está en blanco. A la hora de él toparse con una pelota roja por primera vez, empieza este fenómeno, tal vez, ¿sí? Donde se encuentra el sujeto, el objeto, ¿sí? Y realmente el objeto no puede conocer al bebé, pero el bebé sí puede conocer al objeto, ¿sí? Entonces, es parte de esta pelota poder ser aprendido, ¿sí? Por el sujeto, ¿sí? Que permanezca aprensible, ¿sí? Entonces, el conocimiento se presenta como una transferencia de las propiedades del objeto al sujeto. Tal vez el bebé no se va a dar cuenta, no le va a meter tanta cabeza ni le va a meter tanto pensamiento, pero al momento de que él ve por primera vez una cosa, o sea, o uno como ser humano que cuando era bebé, que ya no nos acordamos, pero cuando uno ve por primera vez una cosa, podemos darnos cuenta de que las propiedades de este objeto son transferidas a nosotros y nosotros ya podemos entender más o menos o de entrada las cuestiones básicas de algo, ¿no? No sé, a lo mejor, ¿qué no hemos visto nosotros? O sea, no sé, imagínense que el día de mañana encuentran una nueva especie y nos la presentan a 2, 3 metros de distancia. Entonces nosotros vamos a entender, no sé, que tal vez tenga cuernos, no tenga cuernos, tenga 4 patas o se arrastre. Ese tipo de propiedades de un objeto, ¿sí? O de algo, es la forma en que nosotros, de entrada,
podemos iniciar el conocimiento sin saber su nombre, sin nosotros analizar algo más allá que la vista, podemos iniciar con eso, ¿no? Con la transferencia de propiedades. Ahora, en el intento, perdón, me equivoqué. Ah, no, sí. La teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es el intento intelectual de explicar la forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento del mundo y los procedimientos por los que es generado ese conocimiento. Como ahorita les comentaba, o sea, la primera vez que vemos algo, o sea, cuando vemos algo por primera vez, de entrada, ¿sí? Vamos a analizar todas sus propiedades visuales, ¿no? Hacia distancia. A lo mejor tuviéramos la posibilidad de tocarlo, de tocar esa pelota roja y determinar si a lo mejor está llena de agua, está llena de aire, está llena de algún gel o algo, y podemos entonces ya analizar un poquito más a fondo las propiedades de esta. Sin embargo, si no, si nada más a esa distancia, bueno, las propiedades así físicas, visuales que podemos alcanzar a entender. Entonces, de esta forma, podemos entender cómo algo puede ser valorado tanto como cierto como falso. No sé, es decir, volvemos al ejemplo de la pelota. Sería falso decir que es cuadrada, a pesar de que, digo, a lo mejor un bebé no lo sabe, pero si nosotros ya nos podemos hacer una pelota y decimos, ok, no es cuadrada, es redonda, ¿sí? Ahora, conocer. Uno de los grandes temas de la filosofía es explicar en qué consiste el acto de conocer, cuál es la esencia del conocimiento, cuál es la relación cognitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean. La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un objeto, ¿sí? Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. Y ahora, los elementos del conocimiento. En todo conocimiento podemos distinguir 4 elementos. 1, el sujeto que conoce. 2, el objeto conocido. 3, la operación misma de conocer. Y 4, ahí está mal contabilizado. Ahí cuenta hasta el 5, pero no es que yo creo que agarré el 1 de más. Pero bueno, son 4 elementos: el sujeto, el objeto, la operación misma que sucede en cuanto el sujeto y el objeto se visualiza, y el resultado obtenido, que es la información recabada acerca del objeto. Volvemos a poner un ejemplo. O sea, la primera vez que a un bebé se le pone algún juguete nuevo, ¿sí? Si nada más lo puede ver, lo va a identificar, le va a llamar la atención, a lo mejor va a identificar que hace ruido, que prende, que X o Y, ¿no? O sea, lo que sea visible para él. Si lo toca, si lo agarra, entonces va a entender otras cosas, ¿sí? Y va a empezar a recabar información. De entrada, a lo mejor no va a tocar, digo, si estamos hablando de un objeto luminoso que vibra y que hace mucho ruido, a lo mejor de entrada no lo va a querer tomar. Va a irse con cuidado, va a ir así como que a ver qué es esto, ¿sí? En cuanto determine que eso no le hace daño, ¿sí? Va a poder tocarlo y averiguar otras cosas, de qué material está hecho. Obvio, no va a decir, ah, sí está hecho de poliuretano, un bebé, no. No, o sea, va a determinar que es a lo mejor un material duro o a lo mejor es un material suave. De entrada, y eso es parte de lo que hace el conocimiento. Si alguien tiene bebés o tiene sobrinos o tiene así a su alcance un bebé, se pueden dar cuenta que mayormente las cosas se las llevan a la boca, porque es una de las formas principales que ellos determinan lo que está a su alrededor. La mayoría de las cosas para un bebé a su alcance van a la boca, ¿sí o no? ¿Sí? Porque empieza a determinar cosas que nosotros ya no hacemos. Nosotros ya difícilmente vamos a ver una pelota y la vamos a querer morder. Ya no, porque sabemos que es lógico para nosotros que ya los que eso no se come, que eso está sucio.
Pero esto viene de un proceso también de aprendizaje, de conocimiento previo que nuestros papás nos fueron inculcando. Sácate eso de la boca, eso no lo hagas, ahí nos van poniendo parámetros que hasta la fecha un bebé recién nacido muy probablemente no los tiene, ¿ok? Y que los va a obtener en su momento, pero ahorita no los tiene. Entonces, para él es fácil agarrar, meter a la boca, intentar conocer, ¿sí? Ese es digamos, el proceso de conocimiento que puede existir entre dos, digo, entre un individuo y un objeto. Ahí va. Ahora, para el conocimiento tenemos tres niveles. El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles. Tenemos el conocimiento sensible. Es aquel que se adquiere a través de la captación de un objeto por medio de los sentidos, que en el caso de los seres humanos, los más desarrollados son el oído y la vista. De este modo, somos capaces de almacenar en nuestra memoria las imágenes de todos los objetos que observamos a diario con sus características particulares. Es decir, si nosotros tenemos bien nuestro oído y nuestra vista, como les decía hace ratito en la situación imaginaria de un bebé que va conociendo un juguete, ¿han visto esos juguetes así que son como pelotas que vibran? Bueno, así que hacen mucho ruido. Las venden en las plazas luego. Bueno, ese tipo de objetos son muy interesantes porque nos ayudan a tomar todos los conocimientos. De entrada, conocimiento sensible. Tiene sonido y tiene luz. Eso va a permitir que una persona o un bebé lo pueda ver de lejos y diga, ok, interesante, esto se mueve y hace ruido. Y va a empezar como que a analizar eso, ¿no? Ok, se mueve, hace ruido, vamos al siguiente conocimiento. Conocimiento conceptual. Se trata de aquel que se forma a partir de un conjunto de representaciones definidas como invisibles, inmateriales, universales y esenciales. La diferencia más significativa entre el conocimiento sensible y el conceptual radica en que el primero es un conocimiento particular de cada persona, en el que cada uno ve y define los conceptos y los objetos con las características propias, mientras que el conceptual hace referencia a la universalidad de los conceptos y objetos, aquellos que todos comprendemos de la misma manera sin añadirle características propias. Esto digamos que podría ser el segundo paso, ¿sí? A lo mejor de lejos yo puedo ver que es una pelota redonda, a lo mejor alguien puede ver que es una pelota con picos, ¿sí? Pudiéramos entender eso, cada quien tiene una visión propia. Sin embargo, en el conocimiento conceptual tendríamos que ya determinar aspectos universales, aspectos generales de, ok, es un juguete que vibra y que tiene sonido, ¿no? Y eso no cambia para ninguno de los dos. En nuestras perspectivas, a pesar de ser individuales, pues convergen en eso. Y bueno, el conocimiento holístico, también llamado el intuitivo, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta para hablar de premoniciones y corazonadas. En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universales, como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición. La principal diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El primero carece de estructuras, ¿sí? El holístico. Por lo menos tiende a prescindir de ellas. El concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se puede definir, porque definir es limitar, y se capta como un elemento de una totalidad, perdón, de una totalidad, y se tiene una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente. Aquí es también la raíz de la dificultad para dar ejemplos concretos de este conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es tener la vivencia o presencia de ese valor y apreciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder expresarla y comunicarla a los demás. Ahora, vamos a ver el origen del conocimiento y a continuación vamos a presentar diversas corrientes filosóficas sobre cómo el ser humano ha obtenido conocimientos.
De entrada tenemos el racionalismo. Se denomina racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. Afirma que un conocimiento solamente es real cuando posee necesidad lógica y validez universal. El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece con Platón. Y de Platón, que fue, si no me equivoco, estudiante de Aristóteles, venía otra rama que se llama, denme un segundo, ahorita me acuerdo, el intelectualismo, que es muy parecido a esto. De hecho, Platón mejora ciertas cosas del intelectualismo, no tantas, voy más al intelectualismo que al racionalismo, pero va. El racionalismo como corriente filosófica aparece en Francia en el siglo XVII y fue formulada por René Descartes. Los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno son los siguientes. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón o del entendimiento mismo. Vaya, lo que nosotros podemos saber o conocer sí ha sido obtenido en base a nuestros sentidos. Es decir, yo creo que a una persona le va a bastar meter una vez la mano al fuego para entender que eso no se debe hacer. ¿Sí? Muy probablemente nuestros conocimientos no vienen de los sentidos, pero sí vienen en base a una razón. Aquí ya me quemé, ya sentí el dolor, entonces ya no lo voy a volver a hacer, o si lo voy a hacer con mucho cuidado, o lo voy a hacer por una necesidad bien específica y no por gusto. El conocimiento también puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. Los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento, en el innatismo de las ideas. Consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como los métodos más adecuados para el ejercicio del pensamiento. La consideración de las matemáticas como ciencia ideal y la apreciación optimista del poder de la razón. Esta no tiene límites y puede alcanzar a todo lo real. Por otro lado, tenemos el empirismo. Para el empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. Según el empirismo, la conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. El empirismo surge en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII. Sus máximos representantes son J. Locke, Berkeley y Hume. En un sentido bastante general se denomina empirismo a toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. Esta postura ha sido mantenida por numerosos filósofos, como por ejemplo Aristóteles, Epicuro, los estoicos, Santo Tomás de Aquino y Oca. Ahora, las características fundamentales del empirismo podrían resumirse en las siguientes. El subjetivismo del conocimiento. En este punto, empiristas y racionalistas coinciden al afirmar que para conocer al mundo se ha de partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que tiene sobre ellas. La experiencia como única fuente del conocimiento. El origen del conocimiento es la experiencia, entendiendo por ella la percepción de los objetos sensibles externos, o sea, las cosas, y las operaciones internas de la mente, como las emociones, las sensaciones. Así pues, para los empiristas, el único criterio de verdad es la experiencia sensible. También la negación de las ideas innatas de los racionalistas. Si todo conocimiento ha de provenir de la experiencia, esto supone que habrá de ser adquirido. La mente no posee contenido alguno, ¿sí?, o ideas innatas, sino que es como una tabla rasa, un receptáculo vacío que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje. 4. El conocimiento humano es limitado. La experiencia es su límite. Esta postura es radicalmente opuesta a la de los racionalistas, para los que la razón, utilizando un método adecuado, no tiene límites y podría llegar a conocerlo todo. Los empiristas restringen
la capacidad de la mente humana. La experiencia es su límite y más allá de ella no es lícito ir si no queremos caer en el error, atribuyéndole a todo lo que no ha sido experimentado una realidad y existencia objetiva. Y el quinto, la quinta característica sería el método experimental y la ciencia empírica. El interés por hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento fue uno de los intereses principales tanto del racionalismo como del empirismo. La diferencia entre ambos estriba en que si para los racionalistas el modelo ideal de método era matemático y deductivo, para los empiristas debía ser experimental e inductivo, similar al que utilizó Newton en el campo de la física y que tan excelentes resultados había dado. Y bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Por esta semana no van a llevar tarea, más que llevan tarea para el miércoles, si no me equivoco, es una definición que les encargué, definición propia, media cuartilla, y pues por el día de hoy sería todo, ¿ok? Nos vemos el próximo miércoles. ¿Alguien tiene alguna duda o algo antes de irnos? Sí, profe, ¿definición de qué, perdón? Creo que era definición de aprendizaje. ¿Sí, Martín? Sí, profesor, definición de aprendizaje, media Definición, cuartilla. media cuartilla. Era su propia definición de aprendizaje. Era lo único que encargué para el miércoles. ¿Sale? Ok, profesor. Gracias. Bien, nos vemos el próximo miércoles. Pásenla bonito, descansen. Igualmente, nos vemos, profesor. Gracias igualmente. Igual, buen día. Hasta luego, profe. Bye.